Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Quiero invitarles a que podamos abrir nuestras Biblias en Primera de Juan, capítulo 4, verso 2. Así entonces, si tiene su Biblia, te invito para que leamos juntos en Primera de Juan, capítulo 4, verso 2. Y allí podemos leer claramente que dice la Sagrada Escritura: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Hasta aquí vamos a leer de la palabra del Señor, amén. Y qué bueno poder saber cómo poder conocer el Espíritu de Dios. Todas las personas tienen un espíritu, porque Dios les creó cuerpo, alma y espíritu. Pero no todos los espíritus son de Dios. La Biblia habla que está el espíritu de Dios y el espíritu del diablo.
Y aunque las personas tienen un espíritu, eso no significa que su espíritu es de Dios. Por eso encontramos en las parábolas que el Señor Jesucristo habla del trigo y de la cizaña. También habla de los hijos del maligno o los hijos del diablo, o los que siguen la corriente de este mundo. Entonces, ¿cómo podemos nosotros diferenciar quién es del Espíritu de Dios y quién no es del Espíritu de Dios? Bueno, la Escritura nos habla claramente, diciendo: todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene al mundo, que viene y que ahora ya está en el mundo. Ahora, ¿qué sentido tiene esto? ¿O por qué podemos juzgar a una persona de esta manera? ¿Qué sentido tiene el decir que Cristo vino en carne o no vino en carne? ¿Por qué la Escritura juzga que a una persona que no dice que Cristo haya venido en carne es del anticristo y otra que dice que Cristo vino en carne es de Dios? Porque al venir Jesucristo en carne, vino en propiciación por nuestros pecados. Y hay personas que hoy por hoy no niegan que Cristo vino en carne, pero sí niegan la obra de Cristo. Fíjese, porque cuando escribe el apóstol Juan dice: todo espíritu que no confiesa que Jesucristo vino en carne es del anticristo. Ahora, hay personas que no niegan que Cristo haya venido al mundo, pero sí niegan la eficacia de su obra. Y esa persona no es de Dios. ¿Cómo sabemos que no es de Dios? Fíjese lo que dice, versículo 4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios y el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Nuevamente comienza a mencionar que dos espíritus: el espíritu de verdad, el espíritu de error, el espíritu de Dios, el espíritu del anticristo. Y todas las personas tenemos un espíritu porque fuimos creados como seres espirituales, pero no todos son guiados por el Espíritu de Dios. No todos, el Espíritu de Dios es lo que va guiando su vida de creencia, su vida de su práctica, su fe. Y esto es muy importante, porque imagínense, ¿quién quiere llamarse hijo del diablo? Ninguno, ¿no es cierto? Todos nos sentimos honrados en que Dios nos haya llamado sus hijos. Mirá cuán amor nos ha dado el Padre, que nos ha dado llamarnos hijos de Dios. Eso es una gracia, ¿no es cierto?, que hemos recibido. El poder ser llamados hijos de Dios. Entonces, ¿cómo es que nosotros llegamos a ser hijos de Dios? La Biblia nos enseña y nos dice que nosotros llegamos a ser hijos de Dios por haber creído y por haber recibido a Jesucristo. Todo aquel que en Él ha creído y le ha recibido, Dios le ha dado la potestad de ser hecho un hijo de Dios. ¿Y qué es lo que nosotros creímos? Que Jesucristo vino en propiciación por nuestros pecados. ¿Cómo cree usted que vino Jesucristo? ¿Para echar fuera demonios? ¿Cómo cree usted que vino Jesucristo? ¿Para sanar enfermos? ¿Cómo cree usted que vino Jesucristo? ¿Para hacer milagros? ¿Para multiplicar los panes y los peces?
Él vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Por eso la Biblia dice, no en que nosotros hemos amado a Dios, sino que Dios nos amó a nosotros primeramente y lo envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, como la paga de nuestros pecados. Entonces, la persona que insiste en ella pagar por los pecados, esa persona no está recibiendo la guía del Espíritu de Dios, ni tampoco es de Dios, sino que es una persona que va siguiendo la corriente de este mundo, sus ideas y sus pensamientos. ¿Por qué? Porque claramente nos enseña las Escrituras con qué propósito vino el Señor Jesucristo. Vamos a leer en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, verso 46. Evangelio de Lucas, capítulo 24, verso 46. Fíjese cómo está escrito. Y le dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Así está escrito y así fue necesario. ¿Qué cosa? Que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Ahí está hablando de la obra consumada de Jesucristo, ¿no? Lo que ya se cumplió. Esto podemos ver que se cumplió, ¿no? Cristo vino al mundo en carne, nacido de una mujer, y murió en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día, ¿cierto? Ahora leamos la segunda parte, verso 47. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Esa es la segunda parte. Eso todavía no se cumplió. ¿Ya se predicó en todas las naciones? No, se está predicando en todas las naciones. Por eso nosotros estamos trabajando para que se predique en un lugar agradable, con una invitación muy hermosa para que las familias puedan asistir a un gran concierto que tiene una gran preparación, pero ¿con qué fin? ¿Que solo escuchen música? No, ¿no es cierto? Después que escuchan la música, ¿qué viene? La presentación del Evangelio correctamente. La presentación del Evangelio correctamente. Entonces, fíjese, la primera parte ya se cumplió, Cristo murió en la cruz del Calvario. La segunda parte se está cumpliendo. ¿Cuál es? La tarea de la iglesia. ¿Y cuál es esa tarea de la iglesia? Que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados, las dos cosas juntas. ¿De qué sirve decirle a una persona que se arrepienta si no se le va a otorgar el perdón? ¿Puede tener esperanza una persona arrepentida si no se le otorga el perdón? Imagínense este escenario, va una persona a un juez arrepentido, con lágrimas, esperando que el juez lo absuelva, que vea que se equivocó, que lo que cometió lo cometió como un acto de imprudencia, y el juez se pone duro y acepta el arrepentimiento, pero no le da el perdón. ¿Eso le traería esperanza al preso? ¿Le traería esperanza al sentenciado? No. ¿Qué es lo que le traería esperanza? Que se le pueda otorgar el perdón. Entonces Dios quiere el arrepentimiento de las personas, pero también quiere entregarle el perdón. Y si nosotros como iglesia, que somos los que estamos pregonando el Evangelio,
solo le hablamos a la gente que se tiene que arrepentir, que se tiene que arrepentir y que no hay perdón, ¿le llevamos esperanza? Por eso es que los hermanos están como todos los días pidiendo perdón, van a la iglesia, se arrodillan, confiesan que pecaron. ¿Por qué? Arrepentidos, ¿no? Pero no recibieron el perdón. No recibieron la certeza en el corazón que sus pecados les fueron perdonados. Que la sangre de Cristo fue suficiente para cubrir sus pecados. Entonces el escenario de aquel preso o aquel sentenciado que está al frente del juez todos los días rogando, pero nunca recibe la esperanza. Entonces para esa persona no hay esperanza, sino un continuo sufrimiento. Por eso es que hay muchos hermanos que la vida cristiana, la vida de fe, se le hace una carga. Porque tanto más conocen su pecado, tanto más arrepentimiento tienen, pero como no reciben el perdón de los pecados, viven en un agobio, en una agonía. ¿Quién es la que le otorga el perdón de los pecados? La iglesia. No es que nosotros absolvemos a las personas como los curas, sino que presentamos correctamente el Evangelio, le mostramos cómo el sacrificio de Jesucristo fue suficiente. Entonces la persona que entiende y cree se siente libre de la culpabilidad del pecado. No porque haya tenido mucho arrepentimiento, muchas lágrimas, sino porque entiende que Cristo ya vino hace 2000 años en propiciación por los pecados de los hombres y que con un solo sacrificio fue suficiente para limpiar los pecados. Por eso dice Romanos capítulo 10, verso 14, con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Y fíjese que el verso 17 dice, y añade el Espíritu. Y nunca más me acordaré de vuestros pecados y de vuestras transgresiones. Entonces, ¿cómo puede una persona conocerse si está siendo guiada por el Espíritu de Dios o por el Espíritu del diablo? La persona que está siendo guiada por el Espíritu de Dios, ¿podrá decir algo que el Espíritu de Dios no dice? Porque el verso 17 del capítulo 10 de Hebreo dice claramente, ¿no? ¿Quiere leer conmigo? ¿Cómo dice? Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresión. ¿Quién es el que añade? Dios, por medio de su Espíritu que inspiró las Escrituras. Porque esto es una cita de Jeremías, que escribió bajo la inspiración del Espíritu Santo. Por eso en esto se conoce quiénes son de Dios y quiénes no son de Dios. Quiénes están siguiendo el espíritu del mundo y quiénes no. Por eso hay mucha gente que enseña sistemas, que enseña formas y que tiene resultados. Y los que son del mundo los oyen, pero no reciben el perdón de los pecados, porque son sistemas, son métodos para poder estar en buena relación con Dios, para poder tener una vida de creencia. Pero esos sistemas son viandas que no traen ningún provecho a los que participan de ellas. Son un alimento que para el espíritu no le trae ningún provecho. Por eso el apóstol Pedro dice, desea como niño la leche espiritual no adulterada, por la cual puedas crecer para la salvación. O sea, a medida que uno se va alimentando de la palabra de Dios, ¿qué tiene que tener? ¿Más seguridad de su salvación o menos seguridad? Una persona que está leyendo correctamente, con una guía correcta, bajo una enseñanza correcta, a medida que lee, tiene que tener mayor seguridad, no menor seguridad. No tiene que tener más temor, más duda, más inseguridad.
tiene que tener más seguridad. ¿Por qué? Porque toda la Escritura se confirma. ¿O usted no ha visto que el Antiguo Testamento se confirma por el Nuevo Testamento? ¿Usted ha visto? Yo cuando leo, veo que el Antiguo Testamento es una sombra de lo que habría de venir, y el cuerpo es Jesucristo. La esencia, la verdad de Dios es Jesucristo. Por eso dice, en esto conocete el espíritu del error y el espíritu de verdad. ¿Ves? Todo el que nos oye es de Dios. Y el que no nos oye no es de Dios. Yo en estos días que estoy promocionando esto, ¿sabes con cuántos pastores he hablado y hablo? Con un montón, a diario. Y hay pastores que se han endurecido, se han puesto tercos. Algunos dicen, no, pero ustedes enseñan salvo, siempre salvo. Yo le pregunto, salvo, siempre salvo, ¿no tiene que ser para usted una gracia? ¿Qué prefiere? ¿Tener seguridad de salvación o tener el temor de todos los días poder estar perdiendo la salvación? ¿Qué le va a traer más esperanza? ¿Tener la seguridad de la salvación eterna o tener el temor todos los días de poder estar perdiendo la salvación? ¿Qué es lo que le va a hacer más feliz? ¿Qué es lo que le va a llevar a estar más contento? Mire, a veces yo escucho esa palabra y digo, pero si usamos la razón, yo tendría que tener mucha más esperanza, mucha más felicidad, saber que con un solo sacrificio me hizo perfecto para siempre, que me dio redención eterna. Amén. ¿No tendría que esto traernos felicidad? ¿No tendría que traernos esto una alegría? No estar con el temor permanente, no estar con la inseguridad, no estar con la duda permanentemente. ¿Será que hoy voy a perder la santidad? ¿Será que hoy voy a perder la salvación? ¿Será que hoy voy a ganar una perla más en mi corona de justicia? ¿O no? Siempre pensando, calculando, midiendo. ¿Por qué Pablo dijo, para los puros todas las cosas son puras, mas para los corrompidos todas las cosas son corrompidas? ¿Por qué? Porque por la conciencia nosotros corrompimos todas las cosas. Lo que usted le llama bueno, Dios no lo llama bueno. Bendito sea el nombre del Señor. Hay cosas que nosotros llamamos buenas que no son buenas, y hay cosas que llamamos malas que son buenas de parte de Dios, porque tienen un propósito en cuanto para la salvación, para la vida eterna. ¿Quién podía decir que el Hijo de Dios muriera en una cruz iba a ser algo bueno? Era algo tremendo, pero Él menospreció el oprobio de la cruz por el gozo puesto por delante. Entonces, hermano querido y hermana querida, nosotros tenemos que mirar la diferencia para entender, y también para que la justicia de Dios, que es la que se gesta en nuestro corazón por medio de la fe, porque por la fe creyó Abraham a Dios, y ¿qué le sucedió? Le fue contada esa fe por justicia. Por eso es que nosotros tenemos que creerle a Dios, para que la fe no sea contada por justicia. ¿Por qué? Porque el justo vive por la fe. Entonces ahí se ve claramente que todo aquel que niega que Cristo vino en carne, ¿qué es lo que en sí está negando? Que Cristo haya venido en propiciación por los pecados de la humanidad, porque para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Y cuál era la obra del diablo? Tenernos cautivos bajo el yugo del pecado. Pero al quitar el pecado, Jesucristo nos entregó libertad, nos entregó vida eterna. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre,
el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,